Lástima que este libro exista gracias a él. El Alzheimer se robó a mi héroe, es el libro. Una historia real de amor, pérdida y esperanza. Mi papá tuvo la mala suerte de que su diagnóstico llegó muy temprano. Él estaba en el mejor momento de su carrera. Pero para ustedes, como familia, ¿cómo manejaron esto? Mi mamá fue la heroína. Esta enfermedad requiere de presencia. Requiere de mucho amor. Me tocó separarme de mi papá mientras a él le tocaba enfrentar su enfermedad. ¿Qué crees que estaría pensando tu papá en este momento de ti? ¿Qué te diría? Me convertí en un mejor padre. Yo no sería nada sin mi papá y sin mi mamá. Y eso con tu libro es lo que tú estás haciendo, dando luz a muchas familias, a muchas personas. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Autores. Gracias por acompañarnos. Soy María Alejandra Requena y este episodio es como tantos otros, que se trata de ayudar a otros. ¿Cómo lo quieren hacer? A través de sus historias, pero no todo el mundo se atreve a contar su historia públicamente y mucho menos hacerlo libro. Por eso me encanta y sobre todo que vamos a hablar de este tema con el autor de El Alzheimer se robó a mi héroe, Luis Perrich. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Hola, ¿cómo estás? Un placer. Gracias por este espacio. Luis, sabes que cuando leí un poco, no solamente acerca del libro, sino de ti, dije, qué bueno, y lo primero que quiero hacer es darte las gracias, porque hay tantas personas que están pasando con familiares que están sufriendo el Alzheimer, que están comenzando y se sienten tan solos, no saben qué hacer, y tú fuiste lo suficientemente valiente como para escribir un libro, contar la historia y ayudar así a otras personas. ¿Por qué decides inicialmente escribir? Mira, yo realmente nunca tuve en mis planes escribir este libro. Lo hice por una necesidad enorme, por el amor que sentía hacia mi papá. Tu héroe. Fue mi héroe incluso antes de que yo lo supiera. Uh-huh. Se caracterizaba por brindarnos su apoyo y estar para nosotros en cada momento en la familia. Uh-huh. De verdad que este libro nunca estuvo en mis planes, no fue una promesa pendiente ni una deuda pendiente conmigo mismo. Simplemente nació de un amor infinito, nació de ese amor que se mantuvo firme, incluso cuando mi papá empezó a transformar su manera de cómo veía el mundo. ¿Para sentir amor hace falta recordar? Sí, definitivamente. Mira, y algo que he aprendido es que el amor no tiene memoria, no necesita de memoria. No necesita de la memoria. Sin embargo, por ejemplo, para ti, para tu familia en general, ha tenido que ser muy duro darse cuenta que tu papá estaba comenzando, por ejemplo, a perder un poco esos recuerdos. ¿Cómo fue para ustedes? ¿En qué momento se dieron cuenta? Mira, hubo un momento muy particular en nuestras vidas, en donde pudimos haberlo detectado, pero no le prestamos atención. Y te comento por qué. Yo echando la película hacia atrás, me acuerdo perfectamente el día de mi matrimonio. Mira, un momento tan significativo para una persona era el matrimonio de su primer hijo. Yo soy el hermano mayor y ese día nos tocaba celebrar ese momento tan especial. Mi papá salió a trabajar, imagínate tú, ese día se fue a trabajar, se fue a operar y llegó tarde a la casa. Llegó tan tarde, María Alejandra,
que no dio tiempo ni siquiera de que me ayudara a vestir, de que me dijera esas palabras que le dice un papá a su hijo en un momento tan especial. Mi mamá no lo esperó, mis hermanos tampoco lo esperaron, todos salimos y él se quedó. ¿Qué hacía tu papá? Mi papá era médico, especialista en cirugía de la mano. Mi papá ayudó, mira, a cientos de personas a recuperar la movilidad en sus Qué manos. bonito. Y en ese momento, ese día del matrimonio, ¿qué fue lo primero que pensaron? Que era sencillamente que estaba como workaholic, hundido en el trabajo y se le olvidó un día tan importante en la vida de la familia y sobre todo de su primer hijo. Mira, no es que se le olvidó, pero ahí hubo un primer indicio. Claro, por eso, pero ustedes se imaginaron era que sencillamente era cuestión del trabajo o quisieron ver eso, quiero decir. Estrés. Nosotros todos pensamos, mira, ese es mi papá, sigue siendo parte de su rutina, él nunca llega temprano a ningún lado, siempre anda apurado y corriendo para llegar puntual sin poder llegar. Entonces, simplemente lo dejamos pasar, disfrutamos de aquel momento y mira, recuerdo perfectamente que yo estaba en la entrada de la iglesia con mi mamá y yo miraba hacia el frente y mi papá aún no llegaba. Llegó aproximadamente unos 5 o 4 minutos antes de que comenzara la ceremonia. ¿Qué sentiste? ¿Qué pensaste en ese momento? Mira, no, yo en ese momento yo estaba feliz por el momento que estaba viviendo. Mira, Paola, desde que yo la conocí, fue la mujer de mi vida. Yo estaba feliz ese día. Claro, estás concentrado en ese momento, en la felicidad que sentías. Ese fue el primer episodio, el día de tu matrimonio, que ahora, viendo atrás, uniendo los puntos, te das cuenta. Sí. ¿Cuál fue el siguiente donde ya dijeron, aquí pasa algo? Mira, empezó a pasar el tiempo, empezamos a vivir cada uno su vida, sus experiencias, y llegó el momento de dar la noticia de que Paola estaba embarazada del primer nieto. Ah, imagínate. Mira, qué bonito. el primer nieto para ambas familias. Oh, imagínate, qué belleza. Y mira, mi papá, como excelente padre que fue, tomó la noticia con una alegría que lo desbordaba. Claro. Nunca se me va a olvidar en verdad el momento en que lo llamé para contarle. Pero empezaron los olvidos. Empezaron esos pequeños momentos en donde se cortaba una frase, en donde perdía un nombre, en donde repetía muchas veces lo mismo. Y nos empezamos como que a preguntar, todavía no había alarma, todavía no había sonado esa alarma, pero sí nos empezábamos a preguntar por dentro, en silencio, aquí está pasando algo. Yo no lo hablaba con mis hermanos, no lo hablaba con mi mamá, era como una risa entre todos. Caramba, se te volvió a olvidar. ¿Cuántos hermanos son? 3 hermanos. 3 hermanos. Yo tengo una hermana que vive en Los Ángeles y mi hermano que vive en Alemania. Oh, imagínate, y tú en Estados Unidos. Y yo en Estados Unidos. Aquí en Orlando. Estamos separados. Están Separados pero unidos. ¿Y tu mamá, cuando esto estaba pasando, estaban todos en Venezuela? Todos en Venezuela, sí. Okay. Todos en Venezuela. Nace Andrés. Mi papá estuvo en la clínica conmigo, acompañándome como siempre, dándome esa palmadita, diciéndome, mira, feliz, además, por supuesto, claro. Diciéndome, mira, ahora vas a conocer el verdadero significado del amor. Y mira, no tardé mucho en darme cuenta que era exactamente como él me lo estaba diciendo, porque Andrés, apenas lo vi, fue todo para mí. Mira, Andrés me enamoró desde que lo vi. Es un amor indescriptible. Sí. Es algo que llena el corazón, el alma, todo. Y qué bonito que tu papá y tu mamá, pero tu papá sobre todo, pudieron también experimentar ese amor. Sí. Ellos estuvieron ahí. Definitivamente ellos fueron partícipes
de todo ese amor. Ellos lo transmitieron. Mira, yo no sería nada sin mi papá y sin mi mamá. Ellos estuvieron ahí día y noche para mí, para mis hermanos. Fueron los que nos formaron y los que me enseñaron todo lo que soy hoy. Y por lo que estás diciendo, son una familia unida. Súper unida, sí. Los valores de familia son inquebrantables. ¿Cómo fue para ustedes que tu papá empezara, lamentablemente, no sé si es la palabra, pero a perderse un poco de lo que estaba sucediendo, inclusive de él mismo? Mira, terrible. Mi papá era el foco. Mi papá era ese pilar fundamental. Mi papá era el que nos guiaba, era ejemplo. Era sobre todo eso, una guía. Y irlo perdiendo progresivamente, ir dándote cuenta de cómo ese papá se iba desdibujando a través del tiempo, fue muy duro. Pasar por esa etapa, María Alejandra, es algo que sinceramente no le deseo a nadie, porque la persona va perdiendo todo, pierde todos los sentidos, pierde su voz, pierde su risa, pierde todo. ¿Comenzó por írsele olvidando ciertas cosas? Sí. Cuando deciden llevarlo al médico, ir al médico, darse cuenta, ver qué más era lo que estaba pasando o qué podían hacer, ¿se puede hacer algo? Mira, ya cuando nace mi segundo hijo, Santiago, ya la enfermedad dentro de nuestra familia era una realidad. Ya mi papá, aunque conservaba parte de su esencia, él ya repetía muchas oraciones, ya se le empezaban a olvidar varias cosas. ¿Cuánto tiempo después de que naciera Andrés nació Santiago? 3 años. 3 años. Pasaron. A los 3 años, en ese periodo de 3 años, ya era muy evidente lo que estaba sucediendo. La enfermedad ya tenía nombre. Ya tenía nombre, Sí. ya había diagnóstico. Sí. Ya estaba padeciendo Alzheimer. Alzheimer, sí. Él lo sabía, por supuesto, también porque tengo entendido y por lo que he podido leer, pues lamentablemente toma su tiempo y tiene momentos de lucidez y no. Le mandaron tratamientos. ¿Qué podían hacer alrededor de esto? Mira, lamentablemente no hay una cura para el Alzheimer. No, no hay. No Todavía. No Esperemos existe que hoy. sí en algún momento, pero Ojalá Dios quiera que llegue una solución para esta Ujú. enfermedad tan terrible. Sí, por supuesto, fuimos al médico y le enviaron a la casa un tratamiento. Él tenía que tomar sus pastillas y a veces seguía las indicaciones, o mi mamá o nosotros seguíamos las indicaciones del médico al pie de la letra, pero otras veces mi mamá se daba cuenta de que las pastillas, en vez de ayudarlo, más bien lo adormecían. Sí, claro. Y perdía más su esencia. Entonces, a veces tratábamos como que de jugar con eso. Y bueno, hoy sí, mañana no. Pasado mañana quizás otra vez. Y ahí vamos jugando, claro, dándonos es complicado cuenta. porque es algo que es progresivo. Tengo un amigo que en su momento ellos intentaron también con células madre y ayudó por un tiempo. Por ejemplo, era con su abuelo en este caso y él por mucho tiempo no lo reconocía. Y este muchacho era el que lo mantenía, por ejemplo, hidratado, lo ayudaba por lo menos a estar lo mejor posible, pero el abuelo no pensaba que era un joven que venía a ponerle la vía, a ponerle la hidratación, no lo reconocía como su nieto, hasta que empezó con este tratamiento de células madre y lograron mejorar, ayudar, pero lamentablemente es algo que es progresivo. Sí. E inevitablemente, por eso decía, bueno, ojalá que en algún momento sí se pueda. Pero para ustedes, como familia, ¿cómo manejaron esto a nivel emocional y psicológico? Mira, fue muy duro. Como familia, fue muy duro manejarlo. Mi hermana estaba muy pequeña, ciertamente. Mi hermana en esa época pudo haber tenido
15 años, 16 años. Pero es duro. Sí, por supuesto. Mi hermana perdió a su papá. Claro. Lo perdió, al igual que mi hermano y yo. Mira, tratábamos como familia de permanecer unidos. Y definitivamente mi mamá fue la heroína. Ella jugó un papel demasiado importante porque ella empezó a cargar con todo el peso de la casa. Ella fue quien empezó a orientarnos, se convirtió en papá y mamá y ella tomaba las decisiones. Ella nos ayudaba, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, pero sin la unión que mi papá nos enseñó, sin los valores que mi papá nos transmitió desde pequeño, no lo hubiésemos podido lograr. Porque esta enfermedad requiere de presencia, requiere de mucha ayuda, requiere de un acompañamiento para que cuando tú estés cansado, ok, voy yo te doy la mano ahora. Requiere de mucho amor. Mucho amor, sí, por supuesto. Para poder estar ahí, para apoyarse el uno al otro, por supuesto, bueno, los 3 hermanos, tu mamá, pero tiene que ser muy duro que por momentos, no sé si pasó en el caso de tu papá, pero que muchas veces no te conozca. Fue muy duro. Que tú llegaras a la casa y que tu papá no supiera quién eras tú, que no se acordara de tu nombre. Mi papá me llegó a confundir con su hermano, porque esta bendita enfermedad tiene la rareza de que la persona que la padece olvida primero a sus afectos. A sus seres queridos, a sus seres queridos. Amores. Sí. Es lo increíble de Se olvidó, lo primero que mi papá olvidó fueron sus hijos. ¿Qué es lo que más amaba? Y no te creas, tú te pones así, yo también, como te puedes dar cuenta, porque es duro. Es muy duro. Es muy duro, y tú ahora siendo papá, para ti es inimaginable. Sí. Que tú puedas en algún momento olvidar a tus hijos. Mira, eso es inimaginable, eso causaría un dolor, lo acabas de decir, ese amor que sentiste primero por Andrés y luego por Santiago. Mira, eso es algo que me acompaña todos los días, que me preocupa todos los días y lo he hablado, lo he conversado. Y ojalá que mis hijos no tengan que pasar por eso que yo pasé. Ojalá que ellos me tengan siempre. ¿Qué le decías a tu papá? ¿Le decías, soy yo? ¿Soy tu hijo? Hablaba mucho con él. Sí, mira, yo me metía en su cuarto, me metía en la cama, lo abrazaba, lo bañaba. Y en cada una de esas cositas puntuales que iba haciendo día a día con él, hablaba con él. Y le decía, ¿cómo no te vas a acordar de mí? Si tú me amas, tú me adoras. De tus hijos, yo era el preferido en mi tontería. A ver si te decía como me dice mi hija, a mí a veces mi hija, tengo 2 para los que no lo saben, Andrés y Miranda, y a veces Miranda me dice, mamá, que yo soy tu preferida, yo no tengo hijos preferidos. Yo imagino que de alguna manera tú esperas que tu papá, ojalá, ¿sabes? De alguna manera Sí. por lo menos te dijera, no, yo no tengo hijos preferidos. Mira, yo buscaba la manera de que él reaccionara Claro. de cualquier forma y trataba de jugar con él. Yo lo molestaba mucho porque lo vivía despeinando y a él no le gustaba. Entonces yo me aprovechaba de que él estaba en esa situación para despeinarlo todo el tiempo. Claro. Lo peinábamos, pero yo lo despeinaba. A ver si él regresaba Reaccionaba, exactamente. y me decía, volvía. mira, déjame tranquilo. Pero no, no me decía nada. Qué increíble que es eso lo que acabas de decir. Y fíjate, una palabra tan sencilla dice tanto. Regresaba. Sí. A ver si regresaba. Sí. Yo trataba, pero no pude. Siempre hubo un silencio cuando ya la enfermedad avanzó. ¿Cuánto tiempo duró ese proceso desde que comenzó con todo esto que me estabas contando, que se le olvidaban las cosas, que ya pues estaba lamentablemente, ya se había diagnosticado con Alzheimer, hasta que pues ya hubo que decir adiós? Mira, fueron 12 años. 12. 12 años. Mi papá tuvo la mala suerte de que su diagnóstico llegó muy temprano.
Él estaba en el mejor momento de su carrera. Mira, yo lo recuerdo con claridad. Mi papá era un médico respetado en Maracaibo. Era una persona a la que admiraban mucho por su dedicación, por su humanidad. Era el primero que llegaba al hospital, el primero que llegaba a la clínica. Era muy disciplinado. Fíjate algo. Tuvo la mala suerte, dices, que fue diagnosticado muy temprano. Sí. Fue lamentablemente diagnosticado también, por lo que me estás diciendo, pues joven y todavía tan activo con su profesión. ¿Cómo manejó él y ustedes, su familia, tu mamá, la frustración que él podía sentir con eso que le estaba pasando? Porque así como pues se iba, regresaba y tenía que tener conciencia por momentos de lo que estaba sucediendo. Sí, definitivamente él tenía momentos de conciencia. Los doctores dicen que no, que ellos no se dan cuenta de nada. Pero mira, nosotros conseguíamos a mi papá llorando, por ejemplo. Lo sé por amigos también, por eso te digo, esos momentos de lucidez donde se dan cuenta. Mira, y nosotros veíamos sus lágrimas, veíamos que estaba llorando, veíamos su tristeza en sus ojos, en su expresión, pero no sabíamos qué pasaba. Le preguntábamos, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Dime, cuéntame. Pero ya cuando eso llegó, mi papá no podía expresarse. Ya él no podía, no le salían las palabras. Mi papá no se reía. No sabíamos si algo le dolía. No sabíamos si algo estaba triste. Claro. Pero sí nos dábamos cuenta de que lloraba, de que se salían las lágrimas. El Alzheimer se robó a mi héroe. Una historia real de amor, pérdida y esperanza. ¿Por qué esperanza? ¿Qué le puedes decir también a una familia que esté pasando por un proceso como este? Mira, a todas las familias, que son muchas, que están atravesando por un proceso similar, por un problema que tengan en estos momentos, yo a través de mi experiencia con mi papá me pude dar cuenta de que llega un momento que es posible transformar el dolor. El dolor no lo podemos negar, no lo podemos romantizar y tampoco lo podemos victimizar. Tú tienes que salir, encontrarte con el mundo y salir adelante, ponerte en pie, porque sí se puede. Sí se puede sacar algo bueno de todo lo que tú estás viviendo para poder ayudar a otras personas. Hay un aprendizaje y puedes transformar ese dolor. Sí, por supuesto, definitivamente puedes transformar todo el dolor por el que pasaste en algo mucho mejor. Te puedes convertir en una mejor persona. En mi caso, me convertí en un mejor padre. Me di cuenta de que mis papás, de que mis hijos no pueden tener un papá distraído. Yo necesito estar ahí para ellos, para el momento en que están viviendo. Claro. Sabes que me parece muy lindo, además, inclusive la portada, y para los que nos están escuchando, normalmente, pues cuando uno ve una portada donde hay un padre es con un hijo, normalmente es un hijo pequeño. Aquí más bien es, asumo eres tú, con su papá, por supuesto, con la mano en la espalda, y más bien llevándolo, protegiéndolo. Te tocó hacer lo que él hizo conmigo. Lo que él hizo contigo. Sí. Se intercambiaron los papeles después y en su etapa final me tocó acompañarlo. Hay algo que me costó mucho y fue acompañarlo desde la distancia. Te iba a preguntar, porque te convertiste en inmigrante. Me convertí en inmigrante, sí. ¿Tu papá seguía en Maracaibo cuando tú te fuiste del país? Sí. Mira, tomar la decisión de irme de Venezuela fue uno de los actos más desafiantes que me ha tocado vivir. Me tocó separarme de mi papá mientras a él le tocaba enfrentar su enfermedad. Pero mira, no tuve alternativa. Fue lo que me tocó vivir con las circunstancias del momento. La situación del país,
cerraba los caminos, añadía incertidumbre al futuro de mis hijos. Y yo sentí que debía darles a ellos lo que mi papá en su momento me dio a mí, que fue un entorno estable y un horizonte posible. Así que bueno, me tocó salir, me tocó asumir que debía dejar a mi papá con mucho dolor. No fue una decisión fácil, no fue una decisión impulsiva. Fue el resultado de una realidad que ya yo no podía dejar de ver. Cuando yo hablo de duelo normalmente, y lo hago en mis conferencias, o inclusive en el libro, pero para el libro yo todavía no lo entendía de esa manera, como si ya después de haber pasado por mucho y haberlo estudiado también. La inmigración es un duelo. Mira, En tu caso, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo viviste ese duelo sabiendo también que tu papá estaba pasando por esto, tu mamá estaba allá con él? a mí me tocó vivir un duelo anticipado y el duelo fue doble. Primero fue un duelo por mi papá, porque mira, ¿quién te enseña a ti a ver desaparecer a un hombre que está respirando? La vida no te enseña eso, los libros no te enseñan que una persona va a seguir ahí, pero su esencia va a desaparecer. Claro, que aunque lo ves, ya no está. Ya no está, mi papá no estaba, ya ese no era mi papá. Era el esqueleto de mi papá, pero es que ni siquiera la apariencia era la de mi papá. Mi papá llegó a pesar 30 kilos, María Alejandra. Dios Imagínate tú, mío. cuando mi papá fallece, ese era el peso que tenía. Entonces, ese no era mi papá. Yo lo amaba, yo lo adoraba, lo veía, pero me tuve que acostumbrar a ver una persona totalmente distinta a la que yo conocí, a la que me formó. Entonces, me tocó también vivir un duelo anticipado por emigrar. Me tuve que venir a Estados Unidos para darle protección a mis hijos. Tu papá fallece estando allá en Venezuela. Estando en Venezuela y yo aquí en Y Estados tú Unidos. acá en Estados Unidos. Sí. Me tocó vivir esa dolorosa experiencia y mira, fue muy triste también. Como a tantos, hay muchísimos que lamentablemente han perdido familiares luego que se convirtieron en inmigrantes y no han podido despedirse. Sí. En este caso, y es muy extraño decirlo, honestamente, tú te tuviste que despedir mucho antes de tu papá, antes de convertirte en inmigrante. Mucho antes. Mira, yo recuerdo exactamente el día en que fui a mi casa a despedirme de él. No de mi mamá, fui a despedirme de él porque yo sabía las consecuencias que eso podía traer. Ya yo sabía el estado en el que estaba mi papá y yo no me podía venir sin darle ese último abrazo. Ese día recuerdo perfectamente que bajé al cuarto, lo busqué, él estaba parado enfrente de la ventana, lo abracé, lloré como no tienes idea. Es un recuerdo que me acompaña todos los días y le dije que me esperara. Lo recuerdo con especial cariño porque esa fue la frase que más utilicé en ese momento. Espérame, yo me devuelvo. Pero no pasó, no me esperó, no se pudo. ¿Crees en el cielo, en Dios, en que posiblemente está en un lugar mejor? Mira, creo en Dios, definitivamente tengo principios cristianos y sí creo que Él está en un lugar mejor. Él ya descansó, no fue justo lo que le tocó vivir, porque fue una persona muy buena. Ni a él ni a ustedes, no fue justo con ustedes, sin embargo las cosas pasan. Yo aprendí hace rato a no cuestionar a Dios, aunque lo cuestioné muchísimo en su momento, imagino que tú también, pero te preguntaba lo de la fe en dado caso y lo que creías, porque a veces ese espérame, yo creo que quizás sí crees en eso,
pues en algún momento sí se verán. Por supuesto, de aquí a muchísimos, muchísimos años estarás tú muy, muy, muy viejito después de Bueno, cuidar quizás bisnietos. yo espero que sea así. Y pues te podrá ver y te podrá decir, sí, sí, te esperé. Lo que pasa es que quizás no de la forma aquí que hubieses querido, pero ya él tampoco estaba de la forma que era tu héroe. Sí, ya no estaba como yo lo conocí. Exactamente, ya no estaba como él se conoció tampoco, ni siquiera. Tampoco. Mira. Cuando te despediste, él reaccionó, regresó por un momento o no? No, en ningún momento. No hubo gestos, no hubo una palmadita, no hubo ese abrazo que siempre existió. Dale, lo vas a lograr. No, no hubo nada. Hubo lágrimas, hubo silencio, hubo acompañamiento. ¿Lágrimas de tu lado No, de mi lado. De tu No, lado. mi papá nada, no hizo nada. No sabía quién le estaba hablando, qué le estaban diciendo. No me reconocía ya. Cuando a mí me tocó despedirme, ya él no sabía quién era yo ni siquiera. ¿Es eso lo más difícil del Alzheimer? Sí, yo diría que es una de las cosas más difíciles, que el ser querido se olvide de ti. Es muy difícil atravesar esa etapa de la enfermedad. ¿Cómo lo vivieron tus hermanos? ¿Lo han hablado en algún momento? Mira, sí lo hablamos, pero no lo hablamos. Entre mis hermanos y yo siempre lo que hubo fue unión, cercanía, siempre ha existido. Yo hablo con mi hermana todos los días. Mi hermana está en Los Ángeles, yo en Orlando, pero todos los días hablamos, así sea 10 minutos, 5 minutos, 15 minutos. Con mi hermano también hablo, pero menos por cuestión del horario. Claro. Pero a pesar de todo, nos mantenemos siempre unidos. ¿Y tu mamá? No, mi mamá, eso es una belleza. Mira, a mi mamá la quiere mucha gente. Mi mamá tiene un carisma que no cualquier persona puede tener. A donde llega con su sonrisa, con su espíritu. Qué bonito. Mira, ella contagia a todo el mundo de su alegría. Es ejemplo. Porque tu mamá ha podido hundirse en una tristeza profunda también. No, mi mamá es ejemplo. Mira, yo en el libro la menciono y digo que si alguien merece un capítulo completo en mi libro, es mi mamá por ser una heroína. Me merece un libro completo. Completo. Sí, sí. Porque no es fácil, fue su compañero de vida. Sí. Por muchos años. Por muchos años, sí. Se conocieron igual que me conocí yo con Paola. Se conocieron muy jóvenes. Imagínate. Mi papá fue a estudiar en su casa. Mi tía es médico también. Y un día fueron a estudiar en la casa de mi mamá. Y ahí fue donde se conocieron. Imagínate. Entonces, tenían muchísimos años compartiendo. Hicieron una vida. ¿Cuánto tiempo estuvieron juntos antes de que él muriera? Uy, 40 y pico de años juntos. Entre su noviazgo y su matrimonio. Fue mucho tiempo. Pero entre ustedes nunca hablaron de ese tema, por ejemplo, del duelo anticipado. No, de verdad que costaba mucho, María Alejandra. Claro, claro. A mí, mira, particularmente te hablo de mi caso, a mí me costó mucho superar la enfermedad de mi papá. No fue fácil. Y este libro nace precisamente de esa necesidad. Yo tenía mucho dolor por dentro. Yo lloraba todos los días. Yo llegaba a mi casa y me sentaba con Paola a llorar. ¿Cómo se llama tu papá? Luis Perich, igual que yo. Igual. No, y te pregunto, fíjate, yo sé que uno debería y la sociedad y todo te lleva a hablar de cómo se llamaba. Pero yo soy del tipo de personas que creo que cuando tú amas a alguien, aunque no esté físicamente acá, sigue estando contigo, sigue estando en tu corazón. Siempre. Todos los días mi papá está conmigo. Mira, yo recuerdo el día que se murió mi papá. Yo busqué una fotografía. La mejor fotografía que yo tenía de él en ese momento. Y le dije a Pao, mira, vamos a imprimir esto. Y la vamos a colocar en un portarretrato y yo quiero esta fotografía al lado de mí todos los días. Mi papá está en la mesita de noche, al lado de mi cama, y cada vez que yo me levanto, mi papá está ahí sonriendo conmigo. Y cada vez que me voy a acostar,
mi papá sigue ahí sonriendo. Que es una belleza y es eso, ahí en tu mesita de noche es un recordatorio, sí, pero es eso, sé que está contigo siempre. Siempre. Porque lo amas, porque está en tu corazón. Esto, por supuesto, es prueba de ello, este libro. Y es inevitable sonreír y al mismo tiempo sé que puede dar tristeza. Creo que las personas que hemos perdido seres queridos son los únicos que pueden entender esa dualidad entre sonreír y que te conmueva algo y al mismo tiempo pueda pues traer un poco de nostalgia. Estoy viendo este récipe que está en tu libro. Mira. Que dice, perdón la tarjeta. Que Dios te cuide y te dé fuerza. Esto está increíble. Cuéntale, por favor, toda la gente mejor que yo. ¿Qué significa esta imagen acá? Mira, me río porque cuando yo le dije a mi casa editorial, Pan House, que yo quería colocar esa imagen en mi libro, ellos de una vez me dijeron que sí. De una vez me dijeron, mira, esta imagen tiene que ir en tu libro, definitivamente. Ese récipe médico me lo dio mi papá el día de mi cumpleaños, en el año 2013. Recuerdo perfectamente. Yo llegué a la casa, me fui al comedor en donde él estaba. Normalmente las reuniones de la familia siempre eran en el comedor. Y me recibe diciéndome, ¿y tú qué haces aquí tan temprano? Y yo, ¿cómo que hago yo aquí tan temprano? Haz un poquito de memoria para que entiendas por qué estoy yo aquí y qué vengo a hacer yo aquí en la casa. Mira, él se pone a pensar, a pensar, a pensar. Y mi mamá y yo siempre lo obligábamos a pensar para responder. Oh, fíjate. ¿Te puedes acordar? Sigue, que lo vas a lograr. Acuérdate, recuérdalo. Ese día, por fin, después de un buen rato, lo recordó. Y me dijo, estás cumpliendo años, por eso estás aquí. Sin yo decirle nada, él fue a su maletín y sacó el récipe y empezó a escribir. Qué belleza. Y me dijo, mira, aquí tienes mi regalo. Discúlpame, porque sea este el regalo. Perdón la tarjeta, así inicia. Sí, pero esto es lo que tengo para ti. Me habló de Paola, me habló de mis hijos, me dijo que tenía una bonita familia. Una familia bonita, así mismo. Y todo eso me lo dejó plasmado en ese récipe Paola que hoy conservo. Qué belleza. Sí. Y termina diciendo que Dios te bendiga, tu papi y mami. Sí. Siempre hablaba en nombre de él y de mi mamá, siempre. Qué bonito y gracias por compartir esta historia. Porque hay tantas personas, como te comentaba en un principio, que se sienten solas, tantas familias que se sienten perdidas y que creen que es muy único esto. Y resulta que le pasa a más personas de las que quisiéramos. Es muy común. Es muy común. ¿Qué le dirías a esas personas hoy en día desde la experiencia que tuviste, e inclusive la valentía de convertirte también en inmigrante? La unión de tu familia y la fortaleza de tu mamá. Es posible levantarse, es posible volver a ponerse en pie y es posible transformar todo ese dolor en algo que valga la pena para las demás personas. Eso es precisamente lo que estoy intentando con este libro. Quiero que cada una de las personas que atraviesa cualquier enfermedad, cualquier pérdida o un duelo, sienta que no está solo, que no está roto y que no está perdido, que durante todo el proceso puede recibir compañía. Sabes que yo hablo mucho, y es parte de mi marca hoy en día con Elijo Ser Feliz, es un corazón kintsugi, es un corazón lleno como de grietas, de cicatrices. Pero el kintsugi, yo le llamo corazón kintsugi, porque pienso que mi corazón está así, es el arte japonés centenario de reparar con oro piezas rotas. Cuando te sientes roto, piensas que es imposible volver a estar mejor. Pero según este arte, esas piezas se pueden volver a juntar y es como cuando una herida sana, queda la cicatriz, pero sana. Y eso que estuvo roto puede tener una vida inclusive, no solamente tiene una nueva vida, sino que puede tener una vida
inclusive mucho más bonita, llena de luz. Y eso con tu libro es lo que tú estás haciendo, dando luz a muchas familias, a muchas personas. ¿Qué crees que estaría pensando tu papá en este momento de ti? ¿Qué te diría? Uy, qué pregunta. Definitivamente estaría orgulloso. 100% orgulloso. Lástima que este libro exista gracias a él, porque me hubiese gustado lograr esta hazaña del libro, pero con él a mi lado. Pero desde donde estás, estoy segurísima que está orgulloso de ti. Sí. Esto no hubiese pasado y tú ayudas a tantas familias si no hubiesen tenido que pasar lamentablemente mucho dolor. Pero decidiste transformar ese dolor, aprender de eso, seguir adelante y de ser orgulloso, porque esto lo estás haciendo también en honor a tu papá. Así que te felicito. Muchas gracias. De verdad que sí. Muchísimas gracias, Luis. Me encantó conversar contigo. Gracias por abrir tu corazón, por plasmar acá tantas emociones también, por esta entrevista, por convertirte en un autor. Muchas gracias. Y espero que no sea el último libro, por favor, porque creo que tienes mucho que contar y sobre todo porque lo haces con el corazón. Así que gracias por ser parte de Autores, definitivamente. Y gracias también a todos ustedes. Recuerden que se pueden suscribir a nuestro canal. Recuerden que pueden compartir su historia también con nosotros aquí en Autores. Y si les gustó este episodio, que yo estoy segura que sí, compártanlo. Puede ayudar a muchas otras personas y ustedes son quienes pueden multiplicar ese mensaje. Así que nuevamente gracias, besos y hasta la próxima.